Buenos días. Bueno, reencontrándonos después de este breve festivo de ayer, martes 24 de junio. Hoy, miércoles 25 de junio, pues estamos nuevamente con todos ustedes en la primera emisión de Noticiero de Televen. Bienvenidos entonces, bienvenidas y bienvenidos. Y desde luego, desde el inicio agradecerles el respaldo, la audiencia y siempre estar pendientes, ¿no? Y siempre muy amables por enviarnos mensajes a través de la red social Instagram. Su dirección de contacto, @el_noticiero Televen. Vamos a comenzar a trabajar la agenda de este día. Como siempre, bueno, estamos pues bien cargados de información en lo nacional y en lo internacional. Sobre todo en lo internacional, que ha marcado la pauta en las últimas semanas, yo diría aún más en los últimos tiempos, por los niveles de conflicto y las lamentables circunstancias que se han venido presentando en diversas partes del mundo. Pero hay buenas noticias en medio de situaciones dramáticas que se vivieron, yo diría que en los últimos días, ¿no? Y sobre ello vamos a comenzar a trabajar, pues, nuestra agenda del día de hoy. Comencemos con el tema internacional. Bueno, la buena noticia es que hubo un alto al fuego. Ayer se formalizó, luego incluso de algunos episodios confusos, pero se formalizó el anuncio oficial. Primero lo hizo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que junto con Qatar intermediaron para detener pues la confrontación armada entre Israel e Irán. También con la participación pues particular, coyuntural de los Estados Unidos en un bombardeo pues que hemos reseñado y que ha tenido repercusiones significativas y que desde luego ha tenido que ver en todo esto. ¿En qué condiciones? No se conoce. Irán ha anunciado, por ejemplo, que ellos van a continuar con su programa nuclear. Se supone que pacífico en este caso. Ellos consideran el alto al fuego con Israel un triunfo. Consideran que Israel no pudo lograr los objetivos de seguir bombardeando y, bueno, profundizar pues la confrontación armada que se venía registrando en los últimos días. Hay versiones, cada quien da lo suyo. Israel pues acuerda también respetar el alto al fuego, aun cuando luego de formalizarse con el anuncio de Trump hubo algunos episodios de lanzamiento de misiles de Israel hacia Irán y de Irán a Israel. Trump, antes de partir a la reunión de la OTAN, donde se encuentra en este momento, en La Haya, en Países Bajos, pues estaba profundamente molesto, irritado, porque Israel no había respetado inicialmente el alto al fuego con el lanzamiento de misiles. También entonces Irán hizo de lo suyo. Finalmente se acordó con la mediación y seguramente con la fuerza y el vigor del discurso, con las advertencias realizadas, bueno, en este caso se logró el alto al fuego. Puede ser que ocasionalmente ocurran algunos episodios, pero los garantes de esta situación, entre ellos Estados Unidos y Qatar, pues deberán estar muy pendientes para evitar que continúe la guerra. Para Irán, la guerra terminó, siempre y cuando Israel respete las reglas del juego. Israel ha dicho, bueno, que va a mantener el respeto y el apego a lo que ha sido ese acuerdo. Sin embargo, bueno, siempre ese nivel de expectativa por una parte, o de incertidumbre, diría yo mejor, porque en esta situación tan delicada y con un ambiente tan particular y tan tenso, pues se pueden presentar situaciones repentinamente. Pero es una buena noticia, el mundo reposa. Además, esto ha tenido repercusión significativa. También otros países estuvieron involucrados, por lo menos recibiendo información por lo delicado del tema. Rusia, China, que por ejemplo con el anuncio de cerrarse el estrecho de Hormuz que había planteado el Parlamento iraní, se iba a ver perjudicada, porque se cierra el estrecho de Hormuz, seguramente hubiese habido una participación armada de algunos países, entre ellos Estados Unidos, y se pretendía bloquear tan importante paso de petróleo mundial, y entonces países como China, que reciben junto con la India
un porcentaje altísimo de la energía precisamente de países de la zona se iba a ver perjudicada. Es mucho más cerca, ¿verdad?, comprar petróleo a esos países cercanos al Estrecho de Hormuz, cercanos al Medio Oriente, que comprarlo a Venezuela, que es un tránsito mucho más largo, aun cuando continúe comprándose petróleo en nuestro país. Eso es importante. También repercusiones apreciables hubo con la reducción drástica del precio del petróleo que había subido por la confrontación armada y posteriormente por el bombardeo de Estados Unidos el día viernes de la semana pasada o el día sábado del fin de semana. Entonces, eso logró que los crudos marcadores como el Brent del Mar del Norte y otros lograran pues bajar de precio. El Brent está cotizándose, por lo que hemos visto, muy de madrugada en 67 y tanto, bajó 5 punto y tantos por ciento, en fin. Eso es una buena noticia porque eso iba a tener repercusión en muchos países del mundo. En Europa estaban muy preocupados porque ya comenzaba a subir el precio de la gasolina. En Estados Unidos todavía el reflejo no era tan fuerte, cuando Estados Unidos no depende tanto de ese petróleo, pero sí recibe también. En todo caso, bueno, esto lleva un poco de sosiego, de tranquilidad y de algún reposo. Repito, siempre con los niveles de alarma prendidos, por si acaso no se repita una situación tan terrible como fue esta. El saldo no puede ser peor. De acuerdo a la información oficial de Irán, más de 600 muertos y centenares de heridos dejaron los bombardeos israelíes. En la parte de Israel hubo más de una veintena de muertos, no hay una cifra todavía actualizada y definitiva, con una destrucción de edificios, sobre todo civiles, en algunas ciudades de Israel. Por lo demás, bueno, el tema estuvo discutiéndose ayer en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde cada quien ofreció su punto de vista y cada quien, como por ejemplo Irán, registraron por una parte alegría y regocijo por el alto al fuego, pero indicando que quien pierde en este caso, o quien ha perdido en este caso, es Israel. Diversos países del mundo celebraron la situación. El gobierno venezolano emitió un comunicado saludando el alto al fuego. Atención con esto, es importantísimo. Es un alto al fuego en principio por 12 días que deberán cumplir ambos países, que luego se extiende por otros 12 días más y finalmente se concluye en que no habrá mayores ataques ni de un país hacia el otro. No es que es un alto al fuego definitivo. Puede tomarse, no sé si la palabra es la más adecuada, que es un alto al fuego temporal, y ojalá sea así, pero por lo menos hay países garantes que quieren que esta situación no se repita. Irán, por su lado, está solicitando pues indemnización por la destrucción no solamente de sus instalaciones nucleares o militares en algunos casos, sino también resarcimiento por los daños y destrozos en ataques hacia, bueno, edificios que ellos consideran que son civiles, que eran zonas de residencia de personas, incluso de oficiales de la Guardia Revolucionaria, que fueron dados de baja con estos ataques y estos bombardeos misilísticos de Israel. El relato es mucho más largo, pero bueno, tendrán mayores detalles en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos con otras informaciones. Bueno, a esta hora ya está reunida la cumbre de la Organización de Países del Atlántico Norte. Se discute el tema de aumentar el presupuesto. Estados Unidos ha tenido una postura crítica. Donald Trump dice que Estados Unidos no puede cargarse el grueso de la defensa de Europa sobre sus hombros. El costo es muy alto. Se habla de llevar un porcentaje del 5% del aumento en defensa para cada uno de los 27 países. Hay una situación delicada con España, que dice que no puede ir más allá del 2.1%. El secretario general de la OTAN ha dicho que España mínimo tiene que subir en sus gastos de defensa un 3.5%. En fin, vamos a ver cuál es la postura de Donald Trump en este sentido, quien ha advertido que Estados Unidos no puede continuar siendo fundamentalmente el financista de los gastos de defensa en Europa. Hay que estar muy pendientes, es una noticia que está desarrollándose en este momento. Bueno, nos ubicamos en Venezuela. Situación muy delicada con las lluvias en los estados
Mérida, Barinas y Trujillo. Hay una situación de emergencia, hay destrozos cuantificables, hay familias damnificadas. El Estado venezolano, de acuerdo a la información que se maneja, ha venido actuando de inmediato, pero el Estado Zulia, también la zona de Machiques, ha sido muy castigada con severidad. También el Estado Táchira desde hace algún tiempo, algunos días atrás. Es muy difícil porque las lluvias han llegado, pero la ferocidad y las informaciones que se tienen, más el impacto de aquellos videos e informaciones que surgen a través de las redes, pues dan cuenta y nos ubican en el contexto de lo que está pasando pues en estos estados del occidente del país. Bueno, continuamos. El jefe de las Fuerzas de Defensa de Guyana decía que Venezuela no representa un peligro militar. Interesante esto porque puede tener varias lecturas. Sin embargo, decía que su país en los últimos años ha venido creciendo en tecnología, en alianzas y también ha venido creciendo en su organización militar como tal. La inversión, decía el jefe de las Fuerzas de Defensa de Guyana, en los últimos tiempos, diríamos en los últimos años, ha subido más de 800%, están adquiriendo una patrullera para estar en aguas del Atlántico, según él, para proteger lo que son aguas no delimitadas para Venezuela, pero que Guyana considera como de ellas, perteneciente a lo que es, o frente a lo que es el territorio de la Guayana Esequiba. Hay que esperar a ver si hay alguna respuesta en el día de hoy del gobierno venezolano en este sentido. Más informaciones que repercuten y tienen registro en la agenda de este miércoles 25 de junio. Bueno, llegaron 203 venezolanos en otro vuelo especial desde los Estados Unidos de América, en su mayoría hombres, algunas mujeres y unos 6 niños. Fueron recibidas estas personas por las autoridades en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Así que, bueno, siguen llegando venezolanos, siguen llegando migrantes deportados desde los Estados Unidos. Por cierto, que algunos congresistas en los Estados Unidos han criticado la forma como sigue manejando Trump todo esto, porque ya la economía en los Estados Unidos, por la falta de mano de obra y porque la gente se está resguardando por temor, la economía de los Estados Unidos se está viendo afectada en sectores como la construcción, la hostelería y también la agricultura. Y algunos congresistas han puesto el grito en el cielo porque la economía de los Estados Unidos comienza pues sencillamente a fragilizarse y además de todo ello comienzan ellos a darse cuenta de la importancia de esta mano de obra, legal o no legal. Seguimos. Vamos otra vez al contexto internacional, vamos a Colombia. Bueno, fue intervenido nuevamente el senador, una intervención quirúrgica del senador que fue herido, Miguel Uribe Turbay. Sigue en extrema gravedad, pero hay un poquito más de esperanza, de acuerdo al reporte que dio pues, el Hospital Fundación Santa Fe en Bogotá. Ojalá sea así. También críticas severas contra Gustavo Petro de parte del expresidente César Gaviria por haber hecho una reunión de masas, un mitin en Medellín y haber sacado de la cárcel a jefe de bandas criminales y presentarlos con él en la tarima. Junto a ello, pues criticó Gaviria el hecho de que se pretenda en las elecciones del 2026 una papeleta para que la gente se pronuncie sobre una constituyente. Mientras tanto, un fiscal o una fiscal en Colombia ha pedido por el proceso que se le sigue cárcel definitiva para el expresidente Álvaro Uribe. Bueno, de nuevo en Venezuela, ayer hubo el acto del aniversario del 24 de junio, aniversario de la batalla de Carabobo y también Día del Ejército. Intervenía pues el presidente de la República en una cadena nacional, pero también lo hacía el ministro de la Defensa, para decir que la tropa, pues, o el ejército venezolano como tal, se está preparando mucho mejor, que se está profesionalizando y que además se han hecho, se entiende de sus palabras, inversiones importantes para la renovación, pues, de lo que es la estructura de defensa nacional. Nos vamos otra vez al escenario internacional, siguen llegando graves y tremendas y terribles noticias desde Gaza. Otra vez más muertos palestinos, gente que espera la ayuda humanitaria y que han sido atacados por fuerzas israelíes. El último reporte de ayer habla de 25 personas
pues fallecidas. Muy, muy triste. Así como se acabó la guerra, ¿verdad? Esperemos que sea definitivo, pero solamente es temporal por ahora. Entre Israel e Irán sería también importantísimo que se trabajara con lo de Gaza. Israel dice que no se marcha de Gaza hasta que acabe con el grupo fundamentalista Hamas. La situación ahí sí es verdaderamente crítica. Bueno, vamos a hablar un poquito de deportes, Mundial de Clubes, eliminan al Boca Juniors, no pudo, había perdido también juegos y tenía que haber ganado y apenas empató con el outsider de este Mundial de Fútbol, el Auckland City de Nueva Zelanda, un equipo semiprofesional. Bueno, empató a 1, pero ya no tenía posibilidad, tenía que haber hecho una cantidad de goles tremenda para poder clasificar. Bueno, sin problemas están algunos otros equipos como Chelsea, Flamengo que jugaron ayer. Benfica, que clasifica junto con el Bayern, triunfó sobre precisamente el Bayern de Múnich y hoy hay más partidos, atención con esto, más partidos del Mundial de Clubes. Estamos en la fase final de las eliminatorias. Otras noticias del fútbol. Bueno, un equipo histórico de Francia, el Olympique de Lyon, baja a segunda división por su enorme deuda que no pudo cumplir con sus compromisos. Hay un revuelo en el fútbol francés por ello y se conoce por el director deportivo del AC Milan que definitivamente después del Mundial de Clubes, Luka Modric, el histórico también jugador del Real Madrid, sin duda alguna la leyenda, va a jugar en esa liga italiana en la próxima temporada.